Perdóname, Padre, todo pensamiento malo, todo deseo malo, toda mirada maliciosa, toda palabra jactanciosa, vanidosa. Perdóname, Padre, en el nombre de Jesús. Limpia mi mente, limpia todo mi ser, santifícame en tu verdad. Quiero enseñar y predicar tu palabra con una limpia conciencia, de tal manera que el diablo no tenga de qué acusarme. Úsame, pon en mí espíritu de sabiduría, revelación, conocimiento. Sí, Señor, y sobre todo la unción y el poder de tu Espíritu Santo repose sobre mi vida, y que seas tú mismo tocando, ministrando los corazones, rompiendo ataduras, rompiendo todo temor, todo espanto, toda duda, toda enfermedad. En esta noche seas sanado por tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, amigos, he considerado un versículo de las Sagradas Escrituras para centrarnos en el mensaje en la cual en esta noche Dios quiere enseñarnos. Y por cierto, no solamente enseñarnos, sino hablar a nuestro corazón. Quiero hablar de un personaje llamado Gedeón. Y el título de esta noche, del mensaje, es Gedeón, un hombre valiente. Yo creo de que este valor, que por cierto es un valor también muy importante, que debe tener todo hombre y por cierto también toda mujer, la valentía. Esa valentía es bueno saber aplicarla, no para actuar y hacer cosas malas, sino todo lo contrario. La valentía, el vigor, la osadía que Dios nos ha dado, tenemos que saberlo usar para cosas buenas. Y precisamente en este personaje vamos a tratar de analizar estas cualidades. Vamos a ver su personalidad, su carácter, sus temores, sus dudas, sus inquietudes, sus interrogantes de Gedeón. En la Biblia nosotros vamos a encontrar muchos personajes, tanto reyes, tantos sacerdotes, jueces, que marcan la diferencia. Y por cierto, cada uno en particular fueron usados por Dios de una manera extraordinaria. Y de ello nosotros tenemos que aprender, ya que nos han dejado un buen legado. ¿Y qué legado? ¿Qué ejemplo nosotros podemos rescatar y aprender de Gedeón? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe qué cosa? De Gedeón podemos aprender que él era un hombre humilde, era un joven, gloria a Jesús, obediente. Pero ¿en qué momento, en qué tiempo Gedeón fue usado por Dios? Yo creo de que Dios siempre va a escoger a alguien y lo va a capacitar, lo va a orientar, le va a dar su palabra en el tiempo de Dios, no en el tiempo del hombre. Muchos hoy en día quieren ser usados por Dios, tienen ese deseo, ese anhelo de hacer algo para Dios, y yo creo que es una buena iniciativa, pero también hay que saber esperar el tiempo de Dios y el lugar, porque Dios, cuando quiere hacer algo en la vida de un hombre, Dios lo hace bien y Dios no se equivoca. Quien se equivoca es el hombre. Dios le da la oportunidad al hombre. Dios le da su respaldo, Dios le da su palabra, su consejo, su mandamiento, sus leyes, como lo hizo con Adán. Dios le dio todas las oportunidades, pero lamentablemente el hombre muchas veces no sabe apreciar, no considera la verdad, y muchas veces él, por su rebeldía, por su desobediencia, el hombre echa a perder todo lo que Dios le ha brindado. Y lo hace Dios, hermano, de pura gracia. Por su misericordia, Dios hasta ahora me tiene en pie.
Eso es lo que yo he podido entender, hermanos amados, que todo lo que hago, todo lo que enseño, predico, es por la misericordia y la gracia de Dios. Lo único que hago nada más, hermanos amigos, es dejarme usar por Dios. Así también, Dios quiere usar tu vida, pero espera el tiempo de Él. La Biblia dice, no depende del que quiere ni el que corra, sino de quien Dios tenga misericordia. Dios te usará en el momento apropiado, tal vez cuando alguien está pasando por situaciones difíciles o cuando alguien está siendo azotado, castigado, siendo tratado por Dios. Y Dios allí quiere usar tu vida. Y vamos a ver ahora, hermanos, en qué momento Dios usó a Gedeón. Precisamente cuando Israel estaba pasando por una situación tan difícil. Israel le había dado la espalda a Dios. Y sería bueno recordar en el capítulo 6 de Jueces, el versículo 1. Note lo que dice acá. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Escuche esto. Toda obra que uno hace, sea buena o sea mala, ¿quién lo ve? Dios. Por más que usted quiera ocultar algo, de repente hay alguno que dice, no, bueno, yo voy a hacer una labor social, pero no quiero que nadie se entere. Nadie se entere. Hay hombres, hermano, que están en una buena condición económica y les gusta desprenderse, y a veces solos caminan por lugares donde hay personas de bajos recursos económicos y les gusta repartir, les gusta compartir. Y ellos sin necesidad de que llamen a la prensa, sin necesidad de que ellos se publiquen o que se tomen fotos de lo que están haciendo. Hay gente que no hace nada de eso. Pero sin embargo Dios ve eso. Y Dios aprueba eso. Cuando alguien da algo de buena voluntad y de todo corazón. Dios ve eso. Y Jesús dijo, ¿no? Y todo lo que tú haces en secreto, Dios te va a recompensar en público. Ahora bien, así también cuando alguien hace algo malo, Dios lo ve. Por más que usted lo quiera ocultar, por más que usted diga, yo soy un tremendo, nadie me ha visto. Yo he robado tal dinero, mire, yo he matado, yo hice tal cosa, yo adulteré, yo hice tal cosa que nadie lo sabe, solamente lo sé yo. Y nadie lo sabe, pero se equivocan. Dios sí lo sabe. Entonces, Israel dice que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y cuando alguien se rebela contra Dios, habiéndole Dios dado su palabra, habiéndole Dios dado su mandamiento, sus ordenanzas, pero sin embargo desechan el consejo, se rebelan contra Dios, de hecho que va a venir castigo. Muchos dirán, no, Dios no castiga, Dios castiga. Y la Biblia dice que acá Dios castigó a Israel y los entregó en mano de Madián por 7 años. Cuando Dios establece un castigo, Dios dice 6 años serás castigado, y los 6 años se tienen que cumplir porque así Dios lo dijo. Dios lo estableció, tantos años vas a ser castigado. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios dice algo, Dios tiene que cumplirlo. Entonces, hermano, Dios va a usar ¿a quién? A los madianitas. Dios usó a estos impíos para que puedan castigar, azotar a Israel. A veces, hermano, uno no entiende las circunstancias, o a veces cuando viene y se presenta algo a nuestra vida, lo primero que tenemos que nosotros preguntarnos y decirle a Dios, Señor, examina mi corazón. Tal vez tú estás permitiendo estas cosas en mi vida porque te he fallado. Señor, perdóname si en algo te he fallado. El salmista David decía, Señor,
examina mi corazón y ve pues si hay en mí camino de perversidad y líbrame de los pecados que me son ocultos. Dios conoce nuestros corazones. Muchos dicen, no, Dios es malo. ¿Por qué me castiga de esa manera, Dios? ¿Por qué castigas a mi papá? ¿Por qué castigas a mi esposo, a mi esposa, a mi tío, a mi hermano, a mi abuelo, a mi padre? Muchos le dicen a Dios eso. Pero yo creo que lo más consciente de lo que uno tiene que hacer es, Señor, perdóname si te he fallado. Perdóname porque yo sé que esto viene porque yo he hecho tantas cosas malas. Y tarde o temprano Dios tiene que darnos, ¿sabe qué cosa? El castigo. Hay una retribución de parte de Dios. Si tú haces cosas malas, Dios te va a retribuir con cosas malas. La Biblia dice, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si tú siembras camote, vas a cosechar camote. Si tú siembras amor, vas a cosechar amor. Si tú siembras odio, vas a cosechar odio. Si tú siembras paz, vas a cosechar paz. Si tú siembras maldad, de hecho que vas a cosechar maldad. Si tú adulteraste, tarde o temprano, si tú no adulteras, ¿sabe qué? A tu hijo le engañarán. A tu hija le engañarán. Porque la Biblia dice que la maldición de los padres cae sobre los hijos. Hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación. ¿Y cuándo se rompe esa maldición? Cuando uno viene a Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y acá Israel, hermanos, Dios les entregó en mano de Madián, dice, por 7 años. Escuche esto. Y la Biblia dice en el libro de Jueces 6:2, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Ahora, ¿por qué ellos se hicieron cuevas? ¿Por qué, hermanos, en los montes? ¿Por qué ellos hicieron cavernas? ¿Sabe por qué? Versículo 3 está la respuesta. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Ellos sembraban, hermano, el pueblo de Israel sembraba su cultivo, de repente, quién sabe, su papa, su camote. Y estos madianitas, los amalecitas, hermano, subían y destruían todo. Y lo dejaban de hambre al pueblo de Israel. ¿Se da cuenta cuán importante es ser obediente? Cuán importante es serle fiel a Dios. A pesar de las pruebas, a pesar de las adversidades, a pesar de los momentos difíciles, uno tiene que servirle. Uno tiene que serle fiel a Dios. Venga lo que venga, pase lo que pase, suceda lo que suceda. No hay motivo, no hay razón por la cual uno tiene que retroceder o dejar el camino del Señor. Jesucristo dijo, aquel que ha puesto su mirada en el arado, ya no vuelve su mirada atrás. No seamos como la mujer de Lot, que ella incluso siendo ayudada por los ángeles para que salga de Sodoma y Gomorra, porque Dios había determinado un juicio. Esta mujer salió, pero dice que su mirada volvió atrás, porque extrañaba Sodoma y Gomorra, porque extrañaba los bienes, las cosas que ella había dejado allí. No podemos amar a dos señores, dijo Jesús. Entonces, hermano, la Biblia nos habla todas las cosas que pasaba Israel, hermano. Y dice versículo 4, y acampando contra ellos, destruía los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. ¿Se da cuenta? Le quitaban todo, saqueaban todo, destruían los cultivos. Y si por ahí un judío, hermano, uno del pueblo de Israel tenía un asno, tenía por ahí una oveja o un buey, se lo llevaban, hermano, y lo dejaban de hambre.
No tenía por qué pasar esta situación Israel. Cuando Dios les había dicho que ellos iban a ser bendecidos, que ellos iban a ser cabeza de naciones. Y Dios les anticipó. Dios le dijo las consecuencias de la obediencia y también Dios le dijo las consecuencias de la desobediencia. Sería bueno, hermano, que usted lea su Biblia. Eso está en el libro de Deuteronomio, el capítulo 28. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia, hermano, versículo 5, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. ¡Qué tremendo, hermano! Muchos dirán, hermano Emilio, pero qué malo es Dios. Dios no tiene misericordia. ¿Cómo es posible que Dios permita eso si es su pueblo? ¿Usted cree que Dios no sufría? Dios sufría. A Dios le dolía. Por Dios no quisiera de que pase todo eso Israel. Pero una de las cosas, hermano, que le provocaba celo, ira a Dios, era porque ellos se iban tras dioses ajenos. Por eso que yo no me voy a cansar de decirles, hermano, que la idolatría es un pecado abominable ante los ojos de Dios. Siempre lo voy a decir. Si fuera posible, en cada prédica, en cada enseñanza, no me voy a cansar de repetirle: deje la idolatría, porque ese es un pecado que Dios abomina. La Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie, y el único que se merece toda alabanza, toda adoración, exaltación es Dios. Y acá vemos una de las consecuencias. Alabado sea el nombre del Señor. Mira todo lo que hacían. El versículo 6 dice, Jueces 6:6, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Dios tuvo que quebrantarlos, hermanos. No había otra alternativa. Que ellos tenían que humillarse. Que ellos tenían que decirle: Señor, perdóname. Señor, ten misericordia de nosotros. Ellos estaban en una situación de extrema penuria, pero en su necesidad, hermano, ellos clamaron a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el versículo 7, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual le dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Mire cómo Dios, enviando a su profeta, enviando a su siervo, les hace recordar de a dónde los había sacado. Dios es bueno. Dios siempre, hermano, te va a dar una palabra a ti. A veces, hermano, Dios advierte a los hijos. A veces hay hijos que se encaprichan, o hijas. A veces el hijo le dice de repente el papá a la mamá: hija, no hagas tal cosa. Después vas a sufrir. Hijo, esa chica no te conviene. Hija, ese muchacho no te conviene. Hay que saber oír, porque a veces Dios está usando a la mamá y al papá. Pero a veces nos rebelamos y después vienen los problemas. ¿Sabe qué? El hijo, siendo, perdóname la expresión, engañado por la mujer, o la hija golpeada, viene con los ojos morados. Mamá, perdóname, perdóname. Ahí está la mamá: yo te dije, hija, no te metas con ese joven, no te metas. Por eso, queridos hermanos, amigos, cuán importante es ser sensible
a la voz del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, acá nos damos cuenta precisamente, ¿no?, que Dios envía a su profeta y Dios le comienza a hablar, hermano. Dice la palabra de Dios en el versículo 8, Jueces 6:8. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual le dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. ¿Dios cumplió su palabra con el pueblo de Israel? Sí. Dios le dijo: mira, yo a usted lo voy a sacar con mano poderosa de la servidumbre de Faraón en Egipto. ¿Dios cumplió? Claro que sí. Lo sacó con mano poderosa. Faraón muchas veces endureció su corazón y Dios enviaba plagas. Hermano, Dios nunca abandonó a Israel. Estando ya saliendo de Egipto, hubo un obstáculo, una barrera, hermano. ¿Cuál era esa barrera? El Mar Rojo. Dios abrió el Mar Rojo y los hizo cruzar en seco. Y Dios destruyó a los enemigos. Eso dice la Biblia. Luego que ellos cruzaran el Mar Rojo, Dios los tuvo, hermano, por el desierto. Pero ¿cómo es Dios, hermano? En su infinito amor, en su infinita misericordia. Ellos no pasaron frío, porque Dios de noche, la Biblia dice que había una columna de fuego y los alumbraba. Esa columna de fuego era para alumbrarlos y era para protegerlos del frío. Ellos tenían, hermano, el mejor calefacción divino. Ahí estaban, hermano, no padecían de frío. Ahí estaba la columna, hermano. Si la columna de fuego se movía, ellos también se movían. O si se movía el pueblo de Israel, la columna estaba siempre protegiéndolo, hermano. De noche, en una oscuridad de tiniebla, ahí estaba la columna de fuego. Y de día, la columna de nube. Para protegerlo del sol radiante del desierto, hermano. Todas esas cosas Dios hizo. Pero sin embargo, Israel, a pesar que vio todas esas cosas, esa maravilla, esos prodigios, le dio la espalda a Dios. Extrañaban sus imágenes que habían dejado en Egipto. ¿Se da cuenta? Entonces Dios les hace recordar: alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios así: y os dije, versículo 10, 6:10, y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Ahí está, pues, hermano. La rebeldía, la desobediencia trajo consigo estas consecuencias. Le dije hace un momento, si algo nos pasa, algo nos sucede, tenemos que examinarnos. ¿Por qué nos está pasando? Hay enfermedades que muchas veces Dios permite que se manifieste en nuestra vida para probar nuestra fe. Pero a veces hay enfermedades que son causadas, ¿sabe por qué? Por castigo. Porque algo malo hemos hecho. Y Dios allí, hermano, en medio de la enfermedad, lo quebranta al hombre, quebranta a la mujer, para que el hombre reconozca. Dios le hace recordar allí todo lo malo que ha hecho de repente de joven, de adolescente. Y todo eso tiene que confesárselo a Dios. Señor, perdóname. Yo cuando tenía 15 años, Señor, hice tal cosa y nadie lo sabe. Señor, mira, yo adulteré con tal mujer, con tal hombre. Señor, mira, no te he confesado esto. Y Dios comienza a tratar con el hombre, hermano. Eso es lo que hizo con el pueblo de Israel. Y Dios les hace recordar. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios es bueno, hermano. No hay duda que Dios es misericordioso. Porque a pesar de todo, Dios amaba a Israel. Dios amaba a Israel. Y Dios había oído su clamor. Y Dios sabía ya que se cumplía los 7 años de castigo, de juicio. ¿Y qué hizo Dios? Versículo 11. Primeramente mandó un profeta. Primeramente mandó un profeta.
Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a ver acá la respuesta de Dios. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. De todo el pueblo de Israel, el único hermano que tenía trigo, ¿sabe quién era? Gedeón. El único hermano. Porque Dios siempre preserva a alguien. Dios siempre tiene ahí cuidando a sus hijos, protegiendo a sus siervos. Todos estaban pasando por miseria, pero Gedeón tenía trigo. La Biblia no dice que los demás tenían trigo. No. Ellos apenas sembraban, hermanos, venían los madianitas y le quitaban todo, estaban de hambre. Pero aquí la Biblia dice que Gedeón estaba sacudiendo el trigo. O sea, eso nos habla que Gedeón sí había logrado cosechar su trigo. No le faltaba el pan. No le faltaba el trigo. El trigo representa la bendición de Dios. Porque con el trigo se hacía el pan. Y ese pan representa la palabra de Dios. Cuando alguien es fiel a Dios, no va a faltar trigo en tu mesa. Cuando uno es fiel a Dios, no te va a faltar el pan de la palabra. Cuando uno es fiel a Dios, Dios te va a proteger, Dios te va a guardar, Dios te va a proveer, Dios no te va a abandonar, porque así lo ha prometido Dios. No temas, dice Dios, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te sustentaré, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Hoy en día, hermanos, hay muchos pastores, predicadores, que tienen temor, tienen miedo a que el próximo presidente sea Pedro Castillo. Por cierto, hermanos, yo estoy en contra del comunismo. Yo estoy en contra de toda ideología marxista, leninista, fascista, nazista, mausetista. Estoy en contra porque son ideologías diabólicas y no apoyo el comunismo. Pero ¿qué pasaría, hermano, si entra a gobernar Pedro Castillo y él empiece de repente a implantar, hermano, algunas normas que están en contra de la voluntad de Dios? Supongamos que él prohíba todo culto que uno pueda realizar, toda reunión donde se alaba a Dios, porque así son los comunistas. Hermano, si tú eres un hijo de Dios, Dios no te va a abandonar. Si tú eres un siervo de Dios, temeroso de Dios, Dios no te va a dejar. Alabado sea el nombre del Señor. Y si te atrapan, hermano, y te amenazan y te dicen, niega tu fe o te volamos la cabeza, gloria a Dios. Jesucristo lo dijo claramente: aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero aquel que pierda su vida por mi causa la salvará. No debemos de tener temor. No, señores. Ahora, nosotros, si bien es cierto, no tenemos que apoyar al comunismo, pero por cierto también no tenemos que apoyar la corrupción. No como hoy en día muchos pastores, predicadores dicen: nosotros no votamos por Keiko, sino votamos por la democracia. Ese cuento yo no me lo creo. Yo creo que en muchos hay intereses personales. ¿Quién sabe? Algunos tienen temor porque mensualmente reciben alguna ofrenda por ahí, cosa que no es malo. Miren, sea con el comunismo, sin comunismo, Dios siempre te va a sustentar. Dios siempre te va a proveer, como acá pasaba con Gedeón. A él no le faltaba el trigo.
¿Y por qué cree usted que a él no le faltaba el trigo? Porque Dios tenía un propósito con él. Dios quería usar la vida de Gedeón. Ahora, Gedeón no lo sabía, por si acaso. Gedeón ni soñaba ser el instrumento que Dios iba a usar. Aún más, ni lo anhelaba, ni lo deseaba, ni lo quería. Bendito sea el nombre del Señor. Hay muchos que hoy en día quieren ser ministros de la palabra. Hoy en día algunos quieren ser maestros, pastores, evangelistas, cuando Dios no los ha llamado. Ahora, ¿tener buen deseo es malo? Por supuesto que no. Pero más importante es ser llamado por Dios. Que Dios confirme tu llamado. Que Dios te hable. Que Dios se revele a tu vida. Que el Espíritu Santo dé testimonio a ministros, pastores. No depende del que quiere ni el que corre, sino de quien Dios tenga misericordia, a quien Dios le place, a quien Dios lo quiera, hermano, ser el instrumento cuando Él lo quiere usar para una labor específica. Por ejemplo, Dios sabía en el futuro que Israel iba a ser siendo asustada por Goliat. Dios lo sabía ya. Dios sabía incluso en su soberanía, en su omnisciencia, que Saúl lo iba a fallar. Dios ya lo sabía, pero Dios tenía ya cuidando a alguien por ahí. Dios tenía ya un sucesor por ahí, que era David. David estaba pastoreando sus ovejas, él un adorador, tocando el arpa, hermano, cuidando las ovejas, de los animales. Ahí estaba David. Ni soldado del pueblo de Israel era David, hermano. Pero Dios tenía un propósito con él. David no lo soñaba. David ni lo esperaba. Yo estoy muy seguro, hermano, que cuando David lo estaban ungiendo con el aceite, David se preguntaba, ¿y esto? No entiendo. Es así, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que tener experiencias sobrenaturales de parte de Dios. Y acá nosotros nos damos cuenta de qué manera Dios se reveló, hermano. ¿Sabe qué? A Gedeón. El versículo 12. Alabado sea el nombre del Señor. Acá Dios le aseguró su presencia. Mira lo que dice. Versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Hermano, Gedeón escuchó la voz del ángel. Algunos creen, algunos teólogos dicen, de que cuando dice el ángel de Jehová se le apareció, de ese ángel de Jehová, dice que se está refiriendo al mismo Señor Jesucristo. Pero ese es otro tema. Algún día le voy a explicar. Pero acá dice el ángel de Jehová, no dice el ángel de Satanás. Porque Satanás también tiene ángeles, que son ángeles caídos, que son los demonios. Acá dice claramente, y el ángel de Jehová se le apareció. ¿Cuándo Gedeón, hermano, ha tenido esa experiencia de que se le haya aparecido un ángel? Nunca, ni lo soñó. Nunca, hermano. Ni lo esperó. Para él fue una sorpresa que se le apareció el ángel de Jehová y todavía le habló. Le confirmó que quien estaba con él es Dios. Como diciéndole, mira Gedeón, todas las cosas que ahora tú tienes, ese triguito que tú has podido lograr cosechar, los otros no, es porque Dios está contigo. Alabado sea el nombre del Señor. Le dijo, Jehová está contigo. Y todavía le sigue diciendo, varón esforzado y valiente. ¡Qué maravilla, hermano! ¡Qué maravilloso! Gloria a Jesús. Hermano, Dios le ordenó que liberara a Israel. Dios le dio la promesa de la victoria. Cuando yo empezaba este mensaje, le dije que Dios usa a las personas en su momento, en su tiempo, en la circunstancia que Dios muchas veces permite situaciones y Dios sabe cuándo va a levantar a una persona. Y llegó el momento de que este hombre, Gedeón,
sea usado ¿por quién? Por Dios. Vayamos acá, la humildad de Gedeón. Versículo 13 dice, 6:13 del libro de Jueces. Jueces capítulo 6, versículo 13. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos han entregado en manos de los madianitas. Escuche esto. La situación que está viviendo Israel, a Gedeón también, hermano, le dolía, sentía por todos los problemas, por toda la miseria que estaba pasando el pueblo de Israel. Él estaba quebrantado, estaba dolido en su alma, tenía sensibilidad. Gedeón tenía empatía al dolor ajeno. La verdad, eso es lo que muchas veces nos falta a nosotros. Tener empatía cuando alguien está pasando por situaciones difíciles. A veces sucede hasta en la familia, hermano. Muchos dicen, bueno, es su problema, pues. ¿Para qué se descuidó? Yo le dije que se cuidase. No. Hay muchos que dicen, mira, mi vecino está con cáncer. Bueno, se lo merece, era un borracho. Mira, tal persona está enfermo. Se lo merece, era un adúltero. Y él, que se muera mejor. No, hermanos. No. Hoy, ¿sabe qué? Tú vas a votar por Pedro Castillo. No, porque es un terruco. Yo no estoy de acuerdo con su ideología. Pero por ese hombre hay que tener misericordia. No comparto su ideología. Pero por ese hombre hay que tener misericordia. Hay que tener empatía. Y acá, hermano, Gedeón tuvo empatía. Y como que le comenzó a reclamar a Dios, oh Señor, Dios mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todas estas cosas, Señor? Le comienza Gedeón como a reclamarle a Dios. Y ahora, ¿sabe qué? Tú nos has entregado en la mano de los madianitas. Y mirándole Jehová, yo creo que Dios lo miró con ojos de amor. Dios entendió su reclamo. Y Dios, dice la Biblia acá, le dijo, ve, con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Ahora Dios, hermano, cumplido los 7 años de castigo, ahora Dios levanta a Gedeón y le dice, ¿sabe qué? Tú vas a salvar a Israel. Yo te envío. Tú vas a tener mi respaldo. Tú no vas a estar solo. Yo te voy a apoyar, Gedeón. Por eso que te estoy levantando. Por eso que quiero usar tu vida. Cuán importante, hermano, es ser levantado por Dios. No te levantes tú como pastor, como ministro, si Dios no te ha levantado. Hoy en día yo veo y conozco muchos pastores que están al frente de un pueblo, pero lamentablemente tengo que decirlo, que muchos de ellos han sido levantados por un concilio, por un hombre, por una denominación, pero no por Dios. Podrán conocer palabra de Dios, podrán conocer la Biblia, podrán haber estudiado teología, podrán haberse preparado de lo mejor para dar un buen discurso, para dar una buena disertación, podrán tener un buen léxico, pero lamentablemente no se trata de eso. Se trata de que uno haya sido levantado por Dios y que Dios te envíe y tener ese respaldo de parte del Señor. Por eso que en esta noche tú, hermano en Cristo, pastor, pregúntese, ¿quién lo ha levantado a usted? ¿Quién lo ha levantado? Algunos dicen, a mí me ungió mi pastor, a mí me ungió el reverendo tal, de repente. Pero yo creo que más mejor ser ungido por el Señor, respaldado por el Señor. Y vamos a verlo, hermano, acá. La Biblia dice, hermano, de que Dios lo ungió. Vamos a ver. Entonces, gloria a Jesús,
Vamos a ver, en el versículo 15, 6:15 de Jueces. Entonces respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Qué humildad, hermano, de Gedeón, la verdad. Él era el menor de todos sus hermanos. Usted se preguntará: hermano Emilio, ¿pero por qué no escogió al mayor? De repente el mayor era más osado, más decidido. Es que Dios sabe a quién escoge, pues. Dios sabe, Dios conoce el presente, el pasado y el futuro. Dios conoce el corazón de los hombres. ¿Por qué cree usted que no escogió Dios al hermano mayor de David? ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúntese por qué. Porque Dios conoce el corazón de las personas. Y Dios escoge a alguien conforme al corazón de Dios, conforme a su voluntad de Dios, no a la voluntad del hombre. Y acá, hermano, gloria a Jesús, Gedeón se sorprendió. Gedeón le dijo: Señor mío, pero ¿con qué yo voy a salvar a Israel? ¿Con qué yo voy a salvar a Israel? Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Qué tremendo Gedeón. Dios le está hablando. Dios le está diciendo: ¿sabe qué? Yo voy a estar contigo. No temas ni desmayes. Pero él, para asegurarse mucho mejor, le pidió señal a Dios. Le pidió una prueba, una revelación. Si usted, hermano, sigue leyendo esta historia preciosa, se va a dar cuenta, hermano, de que Dios se mostró no solamente por una ni por dos, sino 3 veces a Gedeón, dándole señal que quien estaba en el asunto era Dios. Hermanos, cuando a mí Dios me llamó y me dio un ministerio, yo no estaba, digamos, tan conforme. Yo le pedí señal a Dios, que Dios me confirmara, que Dios me mostrara, que Dios usara por allí a un predicador, o que Dios me hablase a través de visión, a través de revelación, por sueño, o que me hable al oído. Y Dios lo hizo. Alabado sea el nombre del Señor. Y hoy en día acá estoy, predicando y enseñando la bendita palabra del Señor. Gedeón, hermano, era un hombre prudente y buen estratega, ya que cuando sacudía el trigo del lagar, confundía a los enemigos madianitas que saqueaban los depósitos alimenticios de Israel. Gedeón, hermano, tenía un corazón dispuesto para adorar al Señor. Vamos a ver. Jueces 6:17 dice así al 21. Vamos a ver, Jueces 6:19. Juez 6:17, dice: y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquel sitio. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Mira, Gedeón tenía ese espíritu adorador, porque ahí
le presentó un sacrificio a Dios. Y Dios se hizo real una vez más. Dios hizo un milagro. Él tenía un espíritu adorador. Fue obediente, hermano. ¿Obediente por qué? Porque acá el ángel está diciendo, gloria a Jesús, claramente le dice, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo, y él lo hizo así. Una de las características o requisitos de todo aquel que es llamado por Dios tiene que ser obediente a la voz de Él. Tiene que ser obediente. Si no es obediente, alabado sea el nombre del Señor, Dios no lo va a usar. Va a ser de tropiezo, va a ser de obstáculo para lo que Dios quiere hacer en su vida. Un ejemplo claro, Saúl. Saúl desobedeció, hermano, al mandato de Dios, por eso que Dios lo desechó. Porque Dios no quiere que sus hijos sean rebeldes, desobedientes. Y Gedeón fue obediente. Gedeón también, hermano, fue un hombre revestido del poder y del Espíritu Santo. Otro de los requisitos que todo ministro de Dios, todo hombre que quiera hacer la voluntad de Dios, tiene que tener la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Para que cuando vayamos a la guerra, la Biblia dice, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Vamos a ver lo que dice el libro de Jueces, el capítulo 6, el versículo 34. Dice la bendita palabra del Señor así. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Dice la Biblia, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. En ese momento, hermano, el Espíritu Santo vino y moró en el corazón de Gedeón. Fue lleno de la presencia de Dios. Fue lleno del Espíritu Santo. Fue lleno de la gloria de Dios. Porque era necesario, hermano. Porque lo que se le esperaba a Gedeón era una gran tarea, un arduo trabajo de batallar contra los madianitas. Ahora, si usted sigue leyendo la historia, hermano, Gedeón derrotó a los madianitas. Y no se valió Gedeón de un ejército de 1,000 o de 4,000, de 5,000. Solamente de 300 hombres. Hombres dispuestos, hombres osados, hombres que Dios los había preparado para que también apoyasen a Gedeón. Por eso es muy importante, hermano, que si tú vas a hacer algo para Dios, que Dios ponga gente a tu lado, gente dispuesta, gente, hermano, decidida, gente osada, gente que te ame, que te respete, gente que se sujete, sobre todo a Dios. Y la Biblia dice, hermano, de que Gedeón hizo una gran hazaña y Dios lo sacó en victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Dios, hermano, lo ayudó. Dios lo prosperó. Mira lo que dice la palabra de Dios aquí, hermano. En el capítulo 7. Usted se va a dar cuenta, hermano, cómo Dios lo ayudó para que sacase en victoria al pueblo de Israel. Eso habla en el libro de capítulo 7 de Jueces. Cómo Gedeón derrota a los madianitas. Incluso los captura estos reyes, hermano, y los mata. Porque para eso Dios nos ha llamado. Para ser hombres valientes, para ser hombres victoriosos. Y valiente es aquel que a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas, de las dificultades, alabado sea el nombre del Señor, siempre su confianza la va a poner en el Señor. No importa, levántese quien se levante. Valiente es aquel que al pecado le dice no. Valiente es aquel que denuncia el pecado.
Hoy en día, hermanos, lamentablemente, a veces uno no quisiera enterarse, pero sabemos de que la gente hasta ya se ha olvidado del coronavirus, se ha olvidado de las personas que están enfermas en los hospitales, más están entretenidos, ¿sabe qué? En las elecciones que ya se van a llevar a cabo. Y hay tantas controversias. Hay pastores, creo que ya también hasta están haciendo campaña a un candidato, cosa que eso no va conmigo. Y leí, hermano, no podía evitar leer por ahí una publicación, y voy a decir su nombre, de un pastor llamado Romero, donde otro decía, haciendo en alusión a este pastor Romero, el único siervo de Dios, decía este, ¿no? El único siervo de Dios valiente, decía, que ha hablado contra el comunismo, el único. Y ha declarado que el comunismo es una ideología satánica, y lo ha dicho claramente. Y está en contra del comunismo. Yo decía entre mí, ¿valiente? Perdóname que sea irónico. No tengo nada en contra de la denominación. Pero para mí, un valiente es aquel, hermano, que no solamente denuncia el comunismo, sino también la corrupción. Yo no estoy de acuerdo ni con el comunismo ni con la corrupción. Si tú dices, pastor, que no está de acuerdo con el comunismo, entonces no esté de acuerdo también con la corrupción. Y hay que denunciar la corrupción y hay que denunciar el comunismo. Ese es un valiente. Pero si tú dices solamente, no al comunismo, pero estoy a favor de tal candidato, aunque sea un corrupto o una corrupta, usted es una persona de doble moral. Es un fariseo, es un hipócrita. Dios quiere hombres valientes para cortar cabeza a los madianitas espirituales de estos tiempos. Dios quiere hombres valientes, hombres osados, hombres decididos para enunciar el pecado, para liberar a mucha gente que hoy en día está esclavizada bajo la mentira, bajo el saqueo, bajo el robo de los madianitas de estos tiempos. Dios quiere que tú seas un Gedeón, hermano y hermana en Cristo. Levantémonos con la ayuda de Dios. Salgamos a predicar, salgamos a denunciar y decirle no al comunismo y no a la corrupción. No queremos que nos represente en el Palacio de Gobierno un comunista, ni tampoco una mujer que está metida en acto de corrupción. Ese es un hombre valiente, no como hoy en día, valiente dice. Y sale a las calles, sale con su caravana, algunos letreros, no al comunismo, no al comunismo. Yo voy a votar por salvar la democracia. ¿Quién eres tú para oponerse a los propósitos de Dios? Es Dios quien pone los presidentes y Dios lo quita. ¿Quién sabe, hermano, que Dios en su soberanía, Dios pueda permitir que sea un presidente, un hombre con ideologías satánicas? Y Dios, escuche esto, Dios lo puede usar, así como usó a los madianitas para corregirlos al pueblo de Israel. Dios puede usar de repente a un hombre endemoniado para perseguir a su iglesia, porque allí se van a ver los verdaderos cristianos, allí se van a conocer los verdaderos hijos de Dios. A veces yo pienso y creo, hermano, de que muchos pastores están más preocupados, yo creo, que en sus diezmos y ofrendas antes, hermano, que otra cosa. Que Dios me guarde, que Dios, hermano, nos ayude y que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas para ser valientes como Gedeón. Que Dios nos hable, que Dios nos revele las cosas que hemos de hacer. Que Dios te bendiga, hermanos. Sigamos adelante.
Tal vez usted está pasando por problemas, por situaciones, por circunstancias. Déjeme decirle que usted no está solo, no está sola. Y si usted le ha fallado a Dios, esta noche pídele perdón a Dios. Quiero hacer una oración por usted. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad infinita, Señor. En esta noche, Padre, tú has hablado mi vida, es tu palabra. Fortaléceme, Padre. Ayúdame, Padre. Te lo imploro, te lo suplico. Que tú día a día me sigas ayudando, me sigas dando las fuerzas. Siga obrando en el corazón de mis hermanos. Aquellos que están atemorizados, ayúdalos. Aquellos también que te han fallado, perdónalos, Padre. Dale las fuerzas. A que recobran ánimo, Padre, y sigan adelante, sigan sirviéndote. Señor, en estos tiempos necesitamos las fuerzas tuyas, necesitamos el poder y la unción de tu Espíritu Santo para guerrear contra aquellos madianitas que están saqueando las riquezas, están saqueando, están robando, Dios mío, lo que tú nos has prosperado como nación. Oh Dios, te ruego, Padre eterno, en el nombre de Jesús, que tú levantes gedeones, que tú levantes hombres y mujeres que se paren firmes en la brecha, que se paren en el temor tuyo, en obediencia a tu palabra. Ayúdanos, Señor. Hoy, Santo, tu presencia, Padre, que tu Espíritu Santo en esta noche siga obrando en el corazón de mi esposa, en el corazón de mis hijas. Guárdanos, cuídanos, en el corazón de nuestra hermana Teonila.